A continuación, Comunicación y Lenguaje, tercero primaria. Hola niños y niñas de Guatemala, bienvenidos a este su espacio educativo de Aprendo en Casa del Ministerio de Educación de Guatemala. Les saluda César Alejandro Santos Aguilar y en esta oportunidad desarrollaré el tema de la interpretación de señales y señas del área de comunicación y lenguaje para tercero primaria. Si en casa hay alguna persona con algún tipo de discapacidad, este tema les ayudará a ejercitar habilidades y destrezas como la atención, la memoria, la habilidad lingüística. Antes de iniciar, te recomiendo lavar constantemente las manos con abundante agua y jabón. En esta oportunidad, en la interpretación de lengua de señas, me acompaña Pablo. Pablo, muchas gracias y bienvenido. Muy bien, antes de iniciar con el tema central del día de hoy, vamos a repasar y vamos a retomar uno de los valores importantes que rigen la vida y la conducta de las personas y hablaremos de la igualdad. ¿Qué tan importante es la igualdad en una sociedad en la que vivimos? Y vamos a conocer el concepto y lo voy a ir explicando paso a paso. Igualdad es el trato idéntico que una institución, estado, empresa o asociación le brinda a las personas sin que medie algún amparo por la raza, sexo o clase social. Es la ausencia de cualquier tipo de discriminación. ¿A qué nos referimos con la igualdad? En la antigüedad había una discriminación hacia las mujeres. Se relegaba a las mujeres y se les delegaba únicamente los quehaceres de la casa. Las mujeres anteriormente, años atrás, no podían estudiar, no podían superarse, no podían optar a un cargo burocrático o a un puesto mejor en alguna institución y eran relegadas únicamente a los quehaceres de la casa y a cuidar a los hijos. Hoy en día, gracias a la igualdad que hay en el país y en todo el planeta, las mujeres hoy en día pueden estudiar, pueden superarse, pueden optar a cargos burocráticos y puestos muy importantes en grandes empresas. ¿A qué se refiere cuando dice que nadie puede mediar algún amparo por la raza o sexo? Antes se decía, no, como es negrito, únicamente puede hacer ciertas actividades. Como utiliza algún traje regional, únicamente va a realizar ciertas actividades. Pero hoy en día eso cambió. Hoy todas las personas valemos igual, valemos por lo mismo y tenemos el derecho a optar al mismo puesto. Obviamente, claro está que esos puestos muchas veces se tienen que ganar. Y no únicamente ganar porque tengo una cara bonita o porque soy amigo del jefe, sino a los estudios que yo pueda tener para optar a ese cargo. Por ejemplo, vemos en las elecciones de los Estados Unidos que por primera vez una mujer fue electa vicepresidenta. También Guatemala ya tuvo su vicepresidenta. En Brasil ya hubo una presidenta. Entonces vamos a hacer el paréntesis que todos tenemos los mismos derechos a optar a este tipo de puestos. Vamos a iniciar con los temas de repaso y vamos a repasar el tema de la comunicación. ¿Por qué es importante el tema de la comunicación y en qué nos ayuda la comunicación en nuestro mundo? Vamos a conocer el concepto y dice: la comunicación es la acción consciente de intercambiar información entre dos o más personas con el fin de transmitir o recibir información u opiniones distintas. Para que exista una comunicación deben de haber dos o más personas. No me voy a comunicar yo mismo. ¿Sí? Para que exista la comunicación y la diversidad de opiniones, debe de haber otra persona con quien entablar esa conversación y discutir y llegar a puntos en común, puesto que yo tengo un punto de vista y la otra persona tiene un punto de vista y vamos a llegar a algo, vamos a llegar a un punto en común. Ese es el proceso de la comunicación. Dentro de este proceso de comunicación intervienen varios personajes, podríamos decir, o
que intervienen en el proceso, que es el emisor, que es la persona quien envía el mensaje, y el receptor, quien recibe el mensaje. En este caso, yo soy el receptor y tú que estás en casa eres el receptor, pues estás recibiendo la información que te estoy transmitiendo. El canal es el medio por el cual estamos transmitiendo el mensaje. En este caso es a través de la imagen de la televisión y a través de la palabra, de la voz. Muy bien. Y el otro tema para el repaso del día de hoy es un tema muy importante, que es la lengua de señas. ¿Por qué es importante conocer la lengua de señas hoy en día? Sabemos que en Guatemala y en el mundo hay muchas personas que no escuchan y que se deben de valer de la lengua de señas para poder comunicarse y poder transmitir mensajes. Vamos a conocer el concepto. Lengua de señas es un sistema inventado para poder comunicarse a través de gestos. La lengua de señas fue inventada, ¿por qué? Por la necesidad que tenían las personas que no escuchan de poder comunicarse. Esa fue la mayor razón, el poder, la necesidad de comunicarse. Un dato importante es que ¿por qué se dice que es errado decirle a una persona que se comunica a través de señas la palabra sordo-muda? La palabra correcta es sorda únicamente. ¿Y por qué? Porque todos nosotros aprendemos a través del oído. Cuando, si tú tienes en casa alguna persona que tenga un niño o un bebé, se va a dar cuenta que mamá está, esto es papá, él es tu papá, yo soy tu mamá, y mamá y papá y las personas le van diciendo al niño las palabras y se lo van relacionando con objetos o con personas. El niño en su cerebro va captando esa información para poder replicarla. ¿Y qué pasa? Las personas que son sordas, al no escuchar, no pueden replicar esas palabras, esos sonidos, esos fonemas que nos van formando las palabras. Por eso es que se dice que es un sistema inventado a través de gestos. Ustedes ven, por ejemplo, a Pablo, que es el intérprete en este momento, que está realizando las señas y aparte de las señas está realizando gestos con su rostro y con sus manos. Gestos gracias a los cuales las personas sordas pueden establecer una forma de comunicación en un entorno social, ya sea con otras personas sordas o con cualquier persona que conozca el sistema empleado. ¿Por qué es importante conocer el sistema empleado? En un principio, cuando todo esto salió a la luz y que iniciaron a utilizar los intérpretes en diferentes situaciones, en un principio a mí me desconcentraba el intérprete, pero ¿por qué? Porque yo no conozco el sistema. Pero las personas que conocen el sistema dejan de lado la imagen central y se concentran en el intérprete, puesto que él les está transmitiendo la información. Por eso es importante, obviamente, si yo me pongo a entablar un tipo de comunicación con Pablo y él me habla únicamente a través de la lengua de señas, yo no le voy a entender mayor cosa, puesto que no conozco este sistema. Pero es importante que lo conozcamos, puesto que alrededor y en la sociedad en la que vivimos hay muchas personas que utilizan este sistema de comunicación. Y esto nos lleva al tema principal, que es la interpretación de símbolos y señas. En la sociedad, en la comunidad en la que vives, hay un sistema de señas y señales con las que vivimos y con las que tenemos que aprender a vivir, a interpretar y a relacionar. Las más comunes son las señales de tránsito, y hay una diferencia entre seña y señal. Ejemplo, las señales son las que tenemos acá, por ejemplo, las señales de tránsito, que tenemos acá el semáforo y atrás del semáforo tenemos una serie de señales.
Pero hay otras señales más específicas, como lo son cuando está la E, tenemos el círculo rojo y una diagonal atravesada, significa que en ese espacio no nos podemos estacionar. Este símbolo por lo general lo encontramos en los portones de las viviendas de las familias que quieren evitar que se les bloquee el acceso de la entrada a su vivienda. Tenemos la señal de alto, que la vemos en todas las esquinas de las calles y avenidas de la ciudad y de todas las comunidades en las cuales vivimos, lo cual nos da a entender que tenemos que hacer un alto, ver hacia ambos lados si no viene algún auto o alguna motocicleta, para evitar algún tipo de accidentes. Esta señal con una corneta, con el círculo rojo y la diagonal atravesada, significa que esta señal se ve mucho en lo que es Antigua Guatemala. ¿Por qué? Porque la ciudad quiere evitar la contaminación auditiva. Quieren evitar que los buses estén sonando su claxon muy seguido, puesto que las paredes de toda la ciudad son muy frágiles y al haber mucho ruido de los claxon, las paredes empiezan a vibrar y por ende la casa se empieza a desintegrar. Tenemos esta otra señal que es un rombo amarillo con una curva y una flecha, lo cual nos indica que en el camino habrá una curva para que el conductor inicie con la maniobra, y tendrá que saber que hay una curva para que empiece a preparar el volante. Otras de las señales que son y que vemos hoy mucho en día son las señales sanitarias o de información. Hoy con todo esto de COVID-19 nos damos cuenta que en muchos comercios, incluso acá en el programa, siempre les decimos que debemos de lavarnos constantemente las manos con agua y jabón. Tenemos la imagen de lavarnos las manos con agua y jabón. Hay comercios en los que colocan este afiche, este dibujo, donde no se permite el ingreso sin la mascarilla, puesto que es obligatoria. Tenemos acá también que para poder ir, por ejemplo, acá cuando venimos al set a grabar, en la garita siempre hay 2 personas que nos toman la temperatura. Si mi temperatura corporal excede los 37 grados, yo no puedo ingresar, puesto que tengo, valga la redundancia, temperatura, y esto da indicios que estoy enfermo. El distanciamiento social, que ahí nos indica la figura, hay el dibujo de una mujer y de un hombre donde dice 2 metros de distancia. Debemos de tener 2 metros. No, ustedes no ven acá la distancia, pero yo estoy acá, Pablo está allá y tenemos aproximadamente de 3 a 4 metros de distancia, porque es lo que nos han establecido. Y también tenemos el uso obligatorio de gel antibacterial. Por ejemplo, acá tengo el gel y antes de iniciar con la clase aplico gel en mis manos para desinfectarlos. Otro de los tipos de señales son las señales industriales. Este tipo de señales se encuentra mucho en las empresas y en las torres de la energía eléctrica. Vamos a ir descifrando una por una. Cuando vemos este símbolo, nos indica que puede haber un peligro de incendio. Ejemplo, si hay una casa o un poblado que está construido en su gran mayoría de madera o con teja de hoja de palma, eso quiere decir que habrá un peligro de incendio. ¿Y por qué un peligro de incendio? Puesto que un fósforo o una chispa que pueda caer en este tipo de materiales, automáticamente todo el material con el que fue construido la casa arderá en llamas. El extintor, esto lo vemos mucho en empresas, en centros comerciales. Hay un extintor y al lado está la imagen donde aparece el extintor. Acá está sobrecarga. Esta es la imagen que vemos en las torres de la energía eléctrica o las torres de telecomunicaciones, donde se está indicando que el subir a la torre, el tocar uno de los cables, puede generarnos en nuestro cuerpo una descarga eléctrica, lo cual generaría grandes consecuencias en
en nuestro cuerpo. Tenemos este que es el de salida de emergencia, lo vemos en la escuela, en centros comerciales, en diversas empresas, donde nos está indicando cuál es la ruta de emergencia a seguir en el caso que haya algún desastre natural, por ejemplo, que haya un sismo. Al momento de haber un sismo, todos debemos de estar debidamente entrenados y tenemos que saber cuáles son las rutas de acceso para salir cuando ya el sismo haya pasado. Y el símbolo de un cigarrillo con un círculo rojo y la diagonal atravesada lo vemos mucho en los restaurantes que están libres de tabaco, porque lo que nos está indicando es: aquí no se puede fumar. ¿Sí? Hay muchísimos más símbolos que están en nuestro ambiente, están en nuestro alrededor. Ya expliqué todo lo que son los símbolos y vamos a conocer lo que es su concepto, interpretación de símbolos y señales. Una señal es un signo, un gesto u otro tipo de informe o aviso de algo. Ejemplo, nuestro cuerpo cuando se va a enfermar nos da una señal. Vamos a poner el siguiente ejemplo. Yo ayer comí algo que cayó mal en mi organismo. Mi organismo me envió una señal que me estaba enfermando. Empezó a darme un dolor abdominal en el abdomen y empecé a sentir ciertas náuseas. Mi cuerpo me dio la señal que comí algo y que eso que comí afectó mi organismo y que me estaba haciendo mal. Ahora bien, volviendo al caso de Pablo, él se comunica a través de señas, de una señal, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a hacer un ejercicio con Pablo. Yo no conozco la lengua de señas, él sí, entonces yo a Pablo le voy a ir diciendo unas palabras y él nos va a ir haciendo la seña o la señal con la cual ellos se comunican a través de esa palabra. Entonces, Pablo, vamos a hacer el ejercicio. Voy a decir unas palabras y las replicas con las señas y las señales. Bueno, vamos a decir, por ejemplo, hola. Hola. Adiós. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Esa es la idea de lo que ellos replican con la lengua de señas, ¿sí? Seguimos. La señal sustituye, por tanto, a la palabra escrita o al lenguaje oral. Cuando se trata de símbolos, las señales se encuentran en lugares visibles. Las señales están en todo lo que nos rodea. Vemos y deben de estar en un lugar visible. Cuando vamos por la calle, vemos el alto y la señal de alto la vemos en un lugar visible. No puede estar en un lugar escondido. ¿Por qué? Porque es importante que las personas que se van transitando por las calles conozcan y vean, bueno, aquí pasan autos, pasan motocicletas. Por eso las señales siempre deben de estar en un lugar visible. Cuando vamos por las calles y avenidas de nuestra comunidad, podemos observar que hay muchas señales que ayudan a las personas de diferentes formas. Por ejemplo, las personas sordas se guían por las señales y símbolos para entender lo que pasa a su alrededor. Y otro dato importante, hoy vemos que en los semáforos también tienen un sonido, hace pip, 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 porque las personas que no ven se guían a través del oído para dirigirse a sus comunidades y saber que pueden pasar o que no pueden pasar. Muy bien, el reto del día de hoy para que adjuntes los trabajos en tu portafolio de Aprendo en Casa es dibujar más señales de las que vimos el día de hoy para adjuntarlas a tu portafolio de Aprendo en Casa. Recuerda y ten presente guardar todos tus trabajos en tu portafolio, el cual tiene un punteo al finalizar nuestro ciclo escolar. Te recordamos lavarte las manos constantemente con abundante agua y jabón. Recuerda, quédate en casa.